Bueno, estamos escuchando el tráiler de la película Descansar en Paz, que está en Netflix. Tengo acá unos mensajes, Carolina. Sí. Mirá, Rosina dice: chica, seguí la recomendación y ayer me vi la peli para estar preparada para hoy. Dice Rosina. Bueno, me alegro, Rosina. Nos dice si le gustó. Supongo que sí. Acá hay otro mensaje que dice: muy buena película. Nos llega y mucho. Descarto los aportes de ustedes siempre acertados. Gracias. Vi la película muy buena, dice otro mensaje. Bueno, nos alegramos que la hayan visto. Y recomendamos, yo por lo menos quisiera ponerme al día y leer la novela que le da origen. A mí me encantaría, sobre todo cuando me enteré que el final es completamente distinto. Porque a vos no te gustó el final. A mí no me convenció tanto, me encantó la película, me parece que la trama está fantásticamente bien llevada. Hay una cosa, hay un giro en el final que no me gustó. Pero me parece que hay una verosimilitud en todo lo que cuenta la historia, que además tiene que ver con algo que después no sabemos que sucedió en la vida real, ¿no? Seguro. Pero bueno, de todas formas, aunque no hubiera sucedido, me parece absolutamente verosímil y creo que la película pone al espectador en esa situación, la lleva a sentirse acorralado al mismo tiempo que el protagonista, sí, ¿no? Me parece que totalmente. está muy bien llevado en ese sentido. Y bueno, en realidad la literatura habla en varias oportunidades de ficciones de desaparición y de cómo volver a foja cero tu vida y empezar de nuevo, Sí. ¿no? Es una cosa muy tentadora. Además, ¿no? esa cosa de descansar en paz, yo lo decía recién, descansar en paz es una cosa que a mí me parece que es un título fantástico para esta historia, porque vos te ponés en el lugar de Joaquín Furriel, que le debe dinero a los empleados, que empiezan a perder la paciencia y que reclaman, que debe todo, debe al colegio de los niños que no ha pagado, no le ha contado a su mujer, que la situación está complicada, debe a acreedores, debe a familia por lo que ha bicicleteado préstamos. ¿Cuántas veces nos vimos desbordados por una deuda que no sabemos cómo pagar? Sí. Y son pequeñas al lado de la que tiene Furriel. Sí, claro. Hay ahí una situación de familiar también que me llamó mucho la atención. Si bien ambos son trabajan y ella es una profesional, él tiene esta empresa, esta fábrica, hay una situación en la que la familia está como muy fuera de la situación que está viviendo el pater familia, ¿no? Sí. La mujer parecería como que viviera en una nube, ¿no? Sí. Eso es bien interesante, porque es una familia que tiene un determinado nivel de vida el que parece no estar dispuesto a renunciar. O sea, a nadie se le ocurre, bueno, muchachos, hay que remangarse y trabajar, laburar las 8 horas. Igual con eso no le paga el prestamista, ¿no? No resuelve, claro. Porque tiene un prestamista que le está siguiendo los pasos y lo está amenazando, al punto de, como decías, mandar un matón a la fiesta de cumpleaños de su hija. Y entonces este título de Descansar en Paz a mí me parece que es fantástico, porque habla de esa cosa que no tenés salida, ¿no? ¿Qué haces? Exacto. Y bueno, lo mejor que puede pasar es que yo me pele, desaparezca de este mundo, ¿no? Porque soy el problema y quiero cuidar a los demás. Exactamente. Eso es un poco la historia, ¿no? Martín Maestro es bonaerense, nació en 1960, estudió arquitectura y también ha trabajado como publicista en comunicación política. Acá hay política en esta trama. Hay una situación económica por decisiones políticas, ¿no? Después ya hablaremos con él, que hace que este empresario de industria nacional esté ahogado, ¿no? Claro. Bueno, esta novela, Descansar en Paz, agotó la primera edición en pocos días, recibió críticas muy elogiosas en su momento, en 2018, perdón. Y 1918 la mandé al siglo pasado. En 2018, luego de esta primera novela vinieron 3 más, así que bueno, la verdad que un derrotero que viene viento en popa, y ahora en Netflix en los primeros puestos de visualización, ¿no? Sin duda, él dice que está asombrado porque le escribe gente de todas partes del mundo, a partir de la inauguración en la plataforma, del estreno en la plataforma de la película de Borenstein. Bueno, Martín, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Martín. Muchas gracias por atendernos esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy contento de hablar con ustedes, porque algo que ustedes no saben es que esa novela en gran parte la escribí en Uruguay. No me digas. ¿En dónde? Más específicamente. Bueno, en Punta del Este. Te iba a decir, en alguna playa seguro. Vamos de vacaciones a Punta del Este. Claro.
exactamente. Bien, de cosecha tardía has dicho, porque bueno, tenías más de 50 años cuando la escribiste. Sí, yo digo siempre que escribí siempre, pero ficción no. Y bueno, después de fue un año muy difícil para mí, de mucho trabajo, porque había campañas electorales donde yo trabajo mucho, y había muerto mi padre, que tenía una pyme parecida a la de la película, de la que no le iba tan mal, pero era complejo, porque la situación económica argentina es muy difícil. Decidí tomarme unas vacaciones más largas de las que me tomo habitualmente, y bueno, decidí intentar escribir una historia que yo tenía en la cabeza hace mucho tiempo, desde el día del atentado a las Torres Gemelas. Originalmente pensé la historia en ese contexto, hasta que una amiga me dijo, ¿no te vas a sentir más cómodo trayendo la escena a la Argentina, que la gente hable en español, que en vez de escapar a México escapen a Paraguay? Y me pareció una idea brillante. Y bueno, tenías además el tema político, como decía recién Carolina, ¿no? Porque digamos que el personaje de Furriel es víctima de una política liberal de importaciones que dejó sin trabajo mucha gente en ese momento. Sí, eso que en la novela es un tema que le da contexto, hoy con el resurgimiento del liberalismo en la Argentina de la mano de Milei, a mucha gente le llamó más la atención que quizás lo que había llamado cuando salió el libro. Hoy tomó una nueva actualidad, ese contexto. Por lo que veo, tus otros títulos también parecen algo proféticos con respecto a, ¿no? Pagar vas a pagar, que es un thriller político de amor, traición y sexo, dice acá. Los huerfanitos, una distopía que me parece que tiene un argumento genial. Y Sangre de mi sangre, que es la historia de un represor. Hay algunas cosas que parecen medio proféticas también de la Argentina de hoy, ¿no? Entre esta y las otras. Por lo menos la política está ahí siempre. Eso dice mi editora Elsa Drukarov, que dice, che, no escribas más porque todo lo que escribí de tu espacio Tratá de escribir algo que sea bueno para nosotros. Claro. Lo que pasa es que también hay una realidad sobre todo en Argentina, pero en toda América Latina, que hay realidades políticas cíclicas, ¿no? Y terminamos siempre tropezando con la misma piedra. Entonces, lo que pasó en 2001 en Argentina hoy está amenazando de vuelta, ¿no? Sí, un poco antes en la Argentina, porque el menemismo... Claro, no, en 2001 hace eclosión, ¿no? Con la crisis. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Pero sí, esa es la historia. O sea, como yo trabajo mucho en campañas políticas, la política es algo que me interesa, todas mis novelas tienen un trasfondo político, aun cuando en muchos casos cada vez estoy escribiendo más cerca del policial negro, pero siempre están en un contexto político determinado en la Argentina. Esta novela tiene mucho de eso, ¿no? De policial, de cosa oscura, tiene muchísimo de eso, y me parece que para los que no vieron la película o no leyeron la novela, el tema político es el fondo, pero no es la cuestión, digamos. La cuestión es un tema humano, un drama humano que está motivado por una situación político-económica, pero que tiene que ver con los seres humanos, que mezcla además distintas cosas, porque está la historia de amor, está lo humano con respecto a la AMIA, ¿no? El hecho de que el atentado en la AMIA sea un tema también cambia los vínculos entre las personas, en la película por lo menos. Sí, y en la novela más aún. Yo creo que acá básicamente es una historia familiar y no muy rara, porque yo después de que escribí la novela empecé a buscar historias de gente que no puede afrontar sus deudas y desaparece. Una de las más conocidas es la de el novio de Olivia Newton-John, que fingió su muerte en una excursión de pesca y apareció años después en México pescando para que su familia pudiera cobrar un seguro de vida, que es más o menos la historia de mi novela. Entonces, eso pasa, y en las situaciones de fuerte crisis económica, la mayoría de la gente la afronta quebrando, o tratando de pagar las deudas, o haciéndose cargo
como sea. En otros casos hay gente que esto lo lleva al suicidio, porque es una situación relativamente frecuente. Sí. Y esto lo que tiene de particular es que el protagonista toma la decisión de fingir su muerte y desaparecer. Es decir, es una persona que ni siquiera tiene el coraje de afrontar sus deudas o de suicidarse, sino que toma la decisión de fingir la muerte e irse. O sea que vos lo definís como un cobarde a tu personaje. Sí, porque yo hablo más de la novela que de la película. Sí, de la novela, estamos hablando de la novela. Claro, Borenstein toma la decisión de convertirlo en alguien que se inmola por su familia. Toma la decisión de escapar para que la familia cobre el seguro y pueda pagar. Para proteger lo que más quiere. Exactamente. En la novela el tipo es más egoísta y dice yo no me la banco más y se va. Y que se arreglen. Porque es así, o sea, la historia. En definitiva convergen en el mismo lugar, que es en que su mujer termina estableciendo un vínculo con el prestamista y cobrando el seguro. O sea, pero yo lo hago más egoísta, más cobarde, y Borenstein le da un toque más heroico. Pero es la misma historia. Claro, lo que pasa es que, claro, tiene sus reglas también la ficción de video, ¿no? Las películas, las series. Vos decís que... Igual, perdón, esa disyuntiva, si es un héroe o un cobarde, en la película uno como espectador se la plantea todo el tiempo, claro, ¿no? Por más tinte que le dé, digo, hay una cuestión de, pero no, tenés que desaparecer así, el espectador está enfrentado a eso. Claro. Pasa que también termina siendo víctima. Yo creo que la película, perdona. No, dime. Digo, la película es bastante fiel al libro. Tiene, por supuesto, la impronta del director y divergen un poco en el final, ¿no? El final de la película es más hollywoodense, diría yo. El final de la novela es más literario, es un final más abierto, no sabes exactamente qué pasó. Y bueno, eso fue un cambio. Los libros, cuando pasan al cine, tienen un proceso que se llama la adaptación. Claro. Y en la adaptación es un producto diferente. En cambio, claro, sí. Borenstein dice, son dos historias basadas en el mismo cuento. A mí me gusta más decir que es una película basada en mi novela, pero... Está bien. ¿Qué incorporación que haya hecho la película te gustó y cuál te rechinó? Mira, me encantaron varias cosas. La primera es que la novela empieza con dos cosas que no están la película empieza con dos cosas que no están en la novela. Si la vieron, el tema de la cadenita y la fiesta del bar mitzvah de la nena, que son cosas que no están. Y cuando me las dijeron, Marcos Osorio Vidal, que es el guionista, las propuso, yo dije, sí, qué buena idea, ¿cómo no se me ocurrió? Eso tendría que haber estado en la novela. Y después, Ricardo Darín, que es uno de los productores, y incorporó la idea de el perro. Hay un perro que aparece en la historia de la película, que tampoco estaba en la novela, y para mí funciona muy bien en la película. Muy bien. Ricardo Darín y su hijo son de la productora de la película, que se hizo cargo de la película. Sí. Son los productores, son los dueños, junto a Federico Posternak, de Kenia Films, y la película la produjo originalmente Kenia Films con otra productora chiquita que se llama VenTV. ¿Cómo fue por ellos que te enteraste que querían tu libro para la película? Yo soy amigo de los dueños de VenTV y hice un primer acuerdo con ellos, y ellos salieron a buscar aliados para hacer la película, y a través de una sugerencia de Borenstein se la llevaron a Kenia, y a Kenia les gustó, y es el segundo largometraje que producen. Antes habían hecho La Odisea de los Giles, y después esta. Y la verdad, imagínate, yo soy un escritor que además de Cosecha Tardía no soy conocido. Entonces cuando me dijeron que ahora sí tenían un acuerdo, bueno, ahora sí un poco más, cuando me dijeron que tenían un acuerdo con los Darín para producir la película, yo no lo podía creer. Para mí fue
muy bueno, y todo lo que pasó después, ya con la incorporación de Netflix y el estreno en Netflix, directamente es casi surrealista, porque la película ya lleva como unos 12 millones de vistas en el mundo, estuvo en el top 10 de películas de Netflix durante 3 semanas, entonces la difusión que tuvo todo fue descomunal. Cuando la escribiste, ¿te dabas cuenta que era muy cinematográfica? O sea, que era muy fácilmente trasladable al cine. Sí, yo tengo un estilo de escritura, un poco porque me sale naturalmente y un poco porque lo busco, que es muy ágil, muy de imágenes, y la gente en general cuando lee mis libros dice, uy, parece una película, y de tanto decirlo, bueno, la primera se convirtió en película. En ese sentido, a mí una de las cosas que me gustó mucho del guión, de la narración, de la narrativa de la película, es esa cosa de vuelta sobre vuelta sobre vuelta. Vos pensás que va a pasar algo, pero en realidad pasa otra cosa, y así durante toda la historia, que eso me atrapó mucho. Pero quería preguntarte cuánto hay de la novela en la película en ese sentido, por eso mismo que tú decís, porque la gente que la leía dice que parece una película, ¿no? Tiene mucha acción. ¿Está contada así también la novela? Sí, la novela tiene creo que 180 páginas y la gente me suele decir, me la leí de una sentada o en 2 días, porque es muy ágil. Es algo, yo creo que hoy una de las cosas que pasa con la literatura es que tiene unas competencias que se vuelven desleales con las series, las películas, claro, Spotify, las redes sociales. O sea, todos tenemos para hacer otras cosas que no sea leer. Entonces yo creo que las novelas, para que la gente las pueda disfrutar, sobre todo los que no son fanáticos de la literatura, tienen que ser ágiles, tienen que ser relativamente cortas, y yo lo busco. Creo que tampoco me saldría naturalmente hacer larguísimas descripciones de autores como que yo admiro, que me gustan, pero a mí no me saldría. Entonces creo que sí, que uno lee las historias y son bastante dinámicas y parecen películas. ¿Qué te pareció tus líneas dichas por actores argentinos, además conocidos, muy conocidos en el medio? ¿Te resultó que estabas bien? Muy emocionante, pero ¿sentiste que estabas reviviendo la novela? Mira, yo no había visto la película. Fui algunos días a la filmación y vi algunas filmaciones, pero no vi la película hasta el día del preestreno, y estaba ahí en el cine y escuchaba a Furriel, por ejemplo, decir cosas que yo había escrito en la novela y no lo podía creer. Me parecía muy emocionante, estaba realmente emocionado. Después volví a ver la película 1 o 2 días después, porque dije, che, yo no me acuerdo nada, porque realmente la cosa de la emoción era muy fuerte. Los actores son magníficos, Furriel, Siciliani, Goiti, la paraguaya, Lali González. Espectacular, sí. Otros actores, el gordo Raúl Dumas es un actor paraguayo que me parece que está muy bien. Muy bien también. La verdad está bárbaro, el casting es buenísimo y los actores se lucieron. Vos trabajaste en una etapa del proceso y después tuviste que soltar. Difícil soltar, ¿no? Sí. Para el autor. Pero sí trabajaste en una etapa de construcción de guión en la que te invitaron a participar y decís que fue una escuela de cine. Contame un poquito esa experiencia como escritor, que después de un tiempo te toca participar en la transformación de tu libro en una película, ¿no? Además de verla y oír tus parlamentos en la boca de los actores. En esa etapa de trabajo con el guión, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, fue una invitación muy generosa de los productores, porque a veces no les gusta que los actores estén presentes, porque los actores se ponen muy sensibles con si les cambian algo, pero yo entré a este proyecto con el convencimiento de que un libro es básicamente una individual, uno puede tener un editor,
y una película es una creación colectiva, muy dirigida por el director y los productores, pero donde intervienen actores, técnicos, fotógrafos. Hay mucha gente que va a poner su granito de arena para que ese producto sea bueno. Entonces, la verdad, entré con la idea de que no iba a ser exactamente lo que yo había escrito, pero que iba a ser un producto muy profesional, muy bien hecho, por gente muy talentosa. Y bueno, al principio la construcción del guión original, que lo hicimos en plena pandemia, así que todos teníamos mucho tiempo, nos reuníamos y disfrutamos mucho, me parece todos este proceso. ¿Con quién lo debatías? Bueno, eran dos productores, Ezequiel Krupnikov y Federico Posternak, el guionista Marcos Osorio y los dos Darín. Nos juntábamos los 6, Marcos escribía, se discutían las escenas, se leían los parlamentos, era muy divertido porque había 2 actores, así que algunas de las escenas las hacían, las leían en voz alta actuadas, y eso te cambia mucho la perspectiva de lo que vos escuchás, y en parte lo que yo descubrí ahí es que los actores tienen esa capacidad de decir muchas cosas con un gesto. Claro. Entonces muchas palabras sobran, y eso fue muy interesante. Una vez que entregamos el guión, se incorporaron Boris en Netflix, yo ya no tuve un rol activo, fui invitado a la filmación casi de cholulo, porque me gustaba ir y ver. ¿En qué parte, en qué escenas participaste? ¿Estabas ahí en el rodaje? Estuve en básicamente 2 escenas. Una es el día de la explosión de la AMIA, que fue una producción descomunal, de hecho sí que era Hollywood. Y estuve en la fiesta de Bar Mitzvah de la nena. No, en el casamiento de la hija. En el casamiento de la hija. El casamiento. Bien. Cuando miramos la película, y yo esto te lo quiero preguntar porque supongo que es así, obviamente un guión. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Sí, yo te escucho. Hola. Sí, hola. No, te decía que un guión es algo más reducido que una novela, pero cuando uno ve la película, uno se nota que hay determinados temas que nos atraviesan, el dinero, si el dinero compra la felicidad, si es posible ser otro totalmente, ¿no? Si es posible cambiar de identidad 100%, los mandatos familiares, los mandatos incluso del pater familia, ¿no? Del proveedor, todo eso está atravesando la película, y me imagino que es un resumen de lo que la novela plantea. Sí, es así. La novela, yo te diría, la película es muy fiel en ese sentido. Lo que te da la novela es la capacidad de desarrollar más los temas, porque una película dura 1 hora y media y la novela te la lees en un par de días, entonces hay más espacio para que todas las situaciones se desarrollen. Pasar al cine implica síntesis. Había cosas que yo digo, que esto tendría que estar, lo otro tendría que estar, y bueno, sí, pero ya no sería una película, sería una serie, porque requiere mucho más minutos. Bien, decime, vos sos publicista y me imagino que esto de poner títulos se te da muy fácilmente, ¿no? Pero el título Descansar en Paz me parece que es un hallazgo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió el título? Los títulos son una de las cosas que más me gustan en mis libros. Digamos, le pongo tiempo, cabeza, y si vos lees los libros están muy relacionados, y trato de que llamen un poco la atención. Y vos, para vender un libro, tenés muy pocos elementos. Tenés el diseño de tapa, el nombre de la novela, el del autor, que en mi caso no les iba a decir nada, y las líneas que se escriben en la contratapa. Entonces, la verdad es que me parece que es muy importante.
Y Descansar en paz es la síntesis de este libro. El tipo está agobiado y necesita descansar y estar en paz. Y a su vez es morirse, que es lo que él hace. Él se muere aunque no se muera. Sí, es una síntesis bastante perfecta de lo que dice la trama, ¿no? Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Mira, mi último libro, que se llama Sangre de mi sangre, es el primero, que es un policial más clásico, que tiene dos policías, que son dos personajes, porque uno es un judío religioso que entra a la policía, que es una fuerza bastante antisemita, y convive con un comisario bastante antisemita, y entonces, pero terminan armando una amistad y un equipo de trabajo que está muy bueno. Entonces, después de publicar esa novela, escribí otro caso de la misma pareja de policías, y tengo eso y una historia chiquita, otro policial que está basado en un hecho real que me contaron y que me llamó muchísimo la atención, y yo lo ficcioné porque tampoco tenía toda la información del caso, así que tengo esas dos novelas como para publicar en algún momento. Pero bueno, yo publico con una editorial muy chica. De hecho, mis libros no están en Uruguay, no se consiguen. Sí, Esta editorial solo distribuye en la Argentina. Entonces estoy viendo a ver qué salto puedo dar para que los libros lleguen a más lugares. Entonces, yo estuve haciendo ahora notas para El País de España, para diarios de Perú, radios de Venezuela. Ahora estoy con ustedes, pero en ninguno de esos lugares la novela está disponible. Bien, esto quizás sea una vidriera no solo para que la novela pueda llegar a otras latitudes, sino para que quizás llegue alguna de tus otras novelas a la pantalla, ¿no? Quizás es el comienzo de una... Y de que publiquen la novela en otros lados, de que aparezca una demanda por las novelas. Eso por lo primero que dije, justamente, que aparezca la novela en otras latitudes. Porque bueno, es muy interesante poder, sobre todo cuando hay cambios, ¿no?, de la novela a la pantalla, es interesante ver la fuente y leer la novela original. Sí, es bien difícil. Yo cuando tuve la novela lista para publicar, tuve que decidir si iba a intentar recorrer el camino de las grandes editoriales o si iba a apostar una editorial chica que me daba mucha más libertad, pero que yo sabía que tenía problemas de distribución, de marketing, de exhibición en las librerías, y elegí este camino y la verdad es que funcionó muy bien. Para mí fue muy buena. Aurelia Rivera Libros, que es quien editó, es gente de primera y fue muy bueno. ¿Y seguís editando me parece con que ellos? ahora a mí me gusta. ¿Cómo? Perdóname. ¿Seguís editando con ellos? Seguí editando con ellos. En algún momento me encantaría tener un agente literario que se ocupe de todo lo que me ocupo yo personalmente. Claro. Y que lleve la novela a otros mercados, etcétera. Pero bueno, es una historia que nos pasa a todos los que empezamos a escribir, que de repente, bueno, hay que buscar cómo publicar, porque para mí parte del proceso de la escritura se completa con la publicación y con el feedback de los lectores. Yo tengo mucha relación, no son tantos mis lectores, y en general me siguen mucho en las redes, así que tengo bastante interacción con muchos, y es muy lindo, porque la gente te hace preguntas, te critica, te hace sugerencias, hasta te comiste un acento en la página 38. Entonces, la verdad es muy interesante. A mí me gusta mucho y se puede hacer en esa escala, ¿no? Martín, ¿la colectividad judía está presente en todas tus novelas? No, en dos no. O sea, la segunda y la tercera no. Lo tomé en la cuarta porque me parecía que había algo divertido en ese contrapunto, y una colectividad con un origen que conozco bien. Y después, bueno, como me quedé con esa pareja de policías, podría estar presente si publico la otra.
Bien. Los huerfanitos es una de tus novelas, una distopía en una sociedad donde gana un argentino, un presidente de un gobierno religioso muy conservador que sale a perseguir no solo el aborto legal sino el ilegal, y prácticamente se vuelve imposible hacer un aborto. Entonces empieza a surgir una generación de huerfanitos con niños que nadie quiere. Una distopía, como decía tu editora, que nos hace pensar en la Argentina de hoy también, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este momento? Y sobre todo lo que tiene que ver además con el tema AMIA, que te interesa, ¿no? Que ha tenido fallos, que hay un debate sobre si el fallo de casación es adecuado o no. ¿Cómo estás viviendo ese tema? Son varios temas que preguntas. Sí. Desde el punto de vista de este gobierno, a mí me parece increíble. Creo que con los años vamos a mirar para atrás y decir cómo pudimos votar un gobierno de un tipo que dice que habla con el perro muerto y cosas por el estilo, que sería lo de menos si no fuera que tenemos un contexto económico que está haciendo que mucha gente esté pasándola muy mal. Entonces, desde este punto de vista, me parece muy tremendo. Desde el punto de vista del antisemitismo, en este caso no existe, porque Milei, sí, claro, digamos, tiene mucha afinidad con la comunidad judía y no está funcionando, no es una preocupación que yo tenga. Y el fallo de todo el juicio de la AMIA me parece una especie de payasada, ¿no? Donde el juez termina sobornando a un tipo para que diga algo que no fue, para armar un proceso en el cual después termina preso el juez y termina preso el presidente de la DAIA, y ahora 30 años después sale un fallo. A mí me parece que eso lamentablemente ha generado condiciones de impunidad muy grandes para los responsables y de muy poca seriedad de la justicia. Ustedes me preguntaban por el título y yo le hice y le doné a la comunidad judía un afiche, uno de los primeros afiches que hubo conmemorativos del atentado, y ese afiche tenía una frase que decía: los únicos que descansan en paz son los responsables. Y la verdad es que es algo que después yo tomo en el título del libro, pero la idea de que acá no ha pasado nada es una idea muy terrible y que da mucha bronca. A mí me molesta mucho, y si vos me decís si creo en la justicia en particular en este caso, no creo. Bueno, Martín, nosotros te agradecemos mucho tu tiempo esta tarde. La novela nos encantaría leerla, nos encantaría que se publicaran acá todas. En realidad, te deseamos lo mejor y suponemos acá que... Cuando pase por Montevideo los voy a contactar y les voy a... Por favor. Perfecto, nos encantaría. Impecable. Nos encantaría. Y bueno, además si tenemos las otras, capaz que podemos hacer los títulos, claro, y que nos encontrar. Claro. Pero por supuesto. Bueno. Martín, muchísimas gracias por habernos atendido y por tu generosidad. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Suerte. Chao. Amigos, Martín Weintraub, el autor de la novela Descansar en Paz.